Hola, em dic Daniela. Hola, soy Santiago. En este vídeo vamos a hablar dos problemas y políticas lingüísticas de España. Antes de eso, es necesario conocer algunos aspectos importantes de España, como su sistema político, económico y la historia de ella. España se encuentra ubicada al sureste de Europa y ocupa el 80% de la península ibérica, la cual comparte con Portugal. A su vez, limita al norte con el mar Cantábrico, Francia y Andorra, al este con el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y al oeste con el océano Atlántico y Portugal. Cuenta con una superficie de 505.957 kilómetros cuadrados, incluyendo su área peninsular. El territorio ocupado por las Islas Baleares, el archipiélago canario y las ciudades españolas situadas al norte de África, Ceuta y Melilla. España está dividida en 17 comunidades autónomas. Cada una cuenta con sus propios órganos de gobierno e instituciones representativas, 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y 50 provincias. La población de España es de 47.615.034 habitantes, de los cuales 23.236.999 son hombres, el 49%, mientras que el 24.195.806 son mujeres, el 51%. Su capital es la ciudad de Madrid y es un país gobernado por una monarquía parlamentaria, bajo una forma de gobierno democrático. En 2002, como país miembro de la Unión Europea, el euro es la moneda oficial de España, sustituyendo así a la peseta. Por otra parte, con respecto a la religión, en España la libertad de culto viene garantizada por la Constitución española. Sin embargo, el 70% de las personas se declaran católicas. España ha sido escenario de una variada y rica historia. Los primeros humanos modernos se instalaron en su territorio hace más de 35.000 años. La conquista romana se inició en 218 años antes de Cristo e inició un profundo proceso de asimilación cultural cuyas repercusiones seguimos sintiendo hoy en día. Tras la caída del Imperio de Occidente, el territorio de Hispania fue conquistado por tribus germánicas, visigodos, suevos y vándalos, y posteriormente por los árabes. La presencia musulmana en la península se extendió hasta 1492, con la caída del reino nazarí de Granada. El matrimonio de los reyes católicos llevó a la unión dinástica entre los territorios de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón. España, tras el descubrimiento y conquista de América, se convirtió en la principal potencia europea y formó un gran imperio que se extendió por 4 continentes. La presencia española en América forjó fuertes lazos entre ambas orillas del Atlántico, haciendo el español la lengua común de más de 500 millones de personas. En la actualidad, España forma parte del grupo de países con un nivel de desarrollo más avanzado. Participa activamente de los principales foros y organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN, la OCDE y el G20. España es, además, Estado miembro de la Unión Europea, el principal bloque económico del mundo, y mantiene su firme compromiso de avanzar en la integración del continente. Teniendo en cuenta estos datos importantes de España, podemos comenzar a hablar un poco acerca de la situación de culturas y lenguas en contacto que se presenta dentro del país. Así que si te preguntas cuántas lenguas coexisten en España, además de las extranjeras, la respuesta es 6. La lengua de uso más general es el español o castellano, oficial en todo el país, pero también son reconocidas como lenguas cooficiales en su propio territorio el vasco, el gallego, el valenciano, el catalán y el aranés. Comenzando con el español, esta es una lengua romance de carácter flexivo que pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas y es derivada del latín. Nació en una zona comprendida entre Cantabria, Burgos, Álava y La Rioja y se difundió durante el periodo de la Reconquista.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 98,9% de la población de España habla español como primera o segunda lengua. El catalán también es una lengua romance flexiva perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas, resultado de la evolución del latín vulgar en los territorios del antiguo Principado de Cataluña. Actualmente es la lengua oficial junto con el castellano en Andorra, las Islas Baleares y la Comunidad Autónoma de Cataluña, presentando diferencias dialectales significativas. Aproximadamente el 31,5% de la población de España tiene el catalán como lengua materna. Con respecto al valenciano, lengua oficial de la Comunidad Valenciana, esta es una lengua romance flexiva que surgió como resultado de la expansión hacia el sur del catalán durante la Reconquista de la variedad del catalán occidental y presenta características morfológicas, léxicas y fonéticas que la distinguen significativamente del catalán. En Valencia, el 15% de la población habla valenciano. En cuanto al gallego, esta es una lengua romance flexiva emparentada con el portugués y clasificada en el subgrupo de las lenguas galaico-portuguesas, que es considerada como cooficial junto con el castellano en la Comunidad Autónoma de Galicia. El gallego es el resultado de la evolución del latín vulgar en el noroeste de la península. Durante la Edad Media, el gallego y el portugués constituían una sola unidad lingüística, que se quebró con la creación del Reino de Portugal. Pero aún así, hoy en día las similitudes entre las dos lenguas son notables. En España se calcula que el 6,2% de la población habla gallego y en Galicia el gallego es la lengua materna del 52% de la población. El euskera, a diferencia de las anteriores, es una lengua aglutinante y genéticamente aislada. Su origen es antiguo e incierto, pues no ha sido posible establecer su parentesco con alguna de las familias lingüísticas conocidas. Actualmente es considerada como cooficial, junto con el castellano, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la zona vascófona de la Comunidad Foral de Navarra. El euskera tiene numerosos dialectos y una variedad estandarizada. Solo el 1,2% de los habitantes de España habla euskera y un 0,9% lo considera como su lengua nativa. Por último, el aranés es una lengua romance de carácter flexivo y de origen latino hablada en el Valle de Arán, que se encuentra en el noroeste de Cataluña, en la frontera con Francia. De hecho, el aranés está muy relacionado con el catalán, comparte muchas características lingüísticas y un origen en común. En la actualidad tiene aproximadamente 5.000 hablantes y está conformado por 3 dialectos, el baix aranés, el náhuatl aranés y el mijaranés. Esta lengua se consideró como cooficial junto con el castellano en el año 2010. Ahora será fundamental conocer aquellas políticas lingüísticas que permiten que en el territorio español sigan existiendo las distintas lenguas cooficiales que están en él. Primero será importante comenzar con un poco de contexto histórico. Comenzamos que las políticas lingüísticas en España han sido objeto de distintas evoluciones y esas están marcadas principalmente por 2 eventos históricos. El primero es la corona española y el segundo es la gramática castellana introducida por Antonio de Nebrija. Actualmente en España se han presentado diversos conflictos dada la diversidad lingüística que posee y estos estarán precisamente marcados por 3 de sus lenguas cooficiales, siendo el vasco, el gallego y el catalán estas. También tendremos que, para poder entender la diversidad lingüística de un territorio, habrá que partir de su historia y cómo ésta ha marcado lo que significa ahora en el contexto actual. La diversidad lingüística que representó Mesoamérica y el enfrentamiento con las distintas culturas llevó a que la corona española se planteara distintas políticas lingüísticas y educativas durante los 3 siglos de la colonia. Dado que uno de los objetivos más importantes era establecer comunicación con las tribus conquistadas, la corona española decide enviar a frailes o misioneros quienes se concentraron en los gobernantes indígenas que, representaban el mayor poder en las tribus y con esto comenzaron el proceso de la evangelización. Por último, la corona española empezó a emitir leyes para castellanizar e instruir a los indígenas en la fe cristiana por medio de la lectura y la escritura. Conocen, en España la lengua oficial es el español o el castellano, pero además de esta, en los distintos territorios
conviven las distintas lenguas a las que se les conoce como cooficiales. Y aunque muchas de estas poseen una tradición cultural e histórica bastante importante, hay otras que apenas continúan vivas hasta el día de hoy. En concreto, podemos hablar de 3 lenguas que poseen una cierta solidez. Estas son el catalán, el gallego y el euskera. Para referirnos a los aspectos legales, tenemos que España ratificó el cumplimiento de los siguientes puntos del artículo 8 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que hace referencia a la enseñanza en los siguientes puntos. Como primer punto tenemos el prever una educación a nivel preescolar, primaria, secundaria, técnica y profesional, garantizadas en las lenguas minoritarias o regionales correspondientes. En el segundo punto tenemos fomentar o autorizar el establecimiento de una enseñanza a nivel universitario u otras formas de enseñanza superior en las lenguas regionales o minoritarias o de medios que permitan referirse o estudiar estas lenguas en la universidad o en otros centros de enseñanza superior. Como tercer punto tendremos el garantizar la formación inicial y sobre todo permanente del profesorado necesaria para aplicar en los párrafos aceptados. Y como cuarto y último punto tendremos el crear uno o varios órganos de control que se encarguen del seguimiento de las medidas adoptadas y de los progresos realizados en el establecimiento o desarrollo de la enseñanza de las lenguas regionales o minoritarias, y se deberá también redactar al respecto debidos informes periódicos que se harán también públicos. En el bachillerato y en la universidad la enseñanza de estas lenguas es mucho más flexible y además estará propuesta según el interés de los estudiantes, acordando conformar, por ejemplo, grupos de estudio de acuerdo con la lengua seleccionada. En las comunidades autónomas donde solo el castellano tiene la condición de oficial, será esta la lengua vehicular. Por último, la variedad de lenguas en España ha sido una de las facetas más polémicas de convivencia nacional. Tendremos que tener en cuenta que la diversidad lingüística y el estatus de reconocimiento como oficial que obtiene una lengua están articuladas con los objetivos que la educación ha de cumplir y se plantea, y cómo habrá de hacerlos para dar un paso más allá en el conflicto que aún está vivo en España y sus distintos territorios. Por último, hablaremos de los diferentes conflictos lingüísticos que suscita en España. La diversidad lingüística es una de las principales características de España, pues es considerado un estado plurilingüe, ya que se hablan varias lenguas, y al mismo tiempo cuentan con una lengua mayoritaria oficial conocida por todos, que es el español. La práctica no ha logrado pacificar las lenguas y poner en valor la riqueza cultural que supone, además de la necesidad democrática de respetar los derechos lingüísticos de todos. Este mal uso ha tenido consecuencias aciagadas para el respeto a la diversidad y a los derechos lingüísticos de todos. Gradualmente, los partidos políticos y parte de la ciudadanía ha devenido acérrimos defensores unos de las lenguas minoritarias, el catalán, el euskera y el gallego, y del español otros. Esto lo podemos ver en la región de Cataluña, en donde, bajo el paraguas de una supuesta normalización, se ha tratado de desprestigiar al español, llegando al insulto en ciertas zonas y por parte de ciertas personas que hablar español es sinónimo de fascista, y eso en plena democracia. Ahí tenemos ya el conflicto devenido político, porque si hubo un conflicto lingüístico durante los 40 años de dictadura que en Cataluña se vivió con mayor intensidad, hoy ese mismo conflicto ha derivado en lo político. No se trata de la fricción entre dos lenguas por razón de su uso, sino de un problema de derechos lingüísticos. La misma norma constitucional que ampara el derecho de las familias catalanas a elegir para sus hijos la educación en su lengua materna es de aplicación simétrica a las familias catalanas cuya lengua habitual es el español. En Cataluña, la comunidad de habla catalana tiene sus derechos lingüísticos reconocidos, aceptados y ejercidos ampliamente por esta comunidad. La comunidad de habla española no tiene sus mismos derechos pese a las críticas, reclamos, quejas y numerosas sentencias judiciales favorables. No en una dictadura, sino en una democracia plena, que los legítimos derechos de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña sean desoídos sistemática y concienzudamente con argumentos falaces, es algo que debería ser enrojecer de vergüenza a cualquier ciudadano. Y sin embargo, los poderes públicos, PP y PSOE
o miran para otro lado. Por lo anterior, el gobierno español debería considerar algunas reformas al sistema de políticas lingüísticas para que así todas las personas tengan el mismo derecho con respecto al uso de sus lenguas. Debería sancionarse a aquellas personas o instituciones que utilicen su estatus de poder para imponer una lengua sobre otra, ya que debería primar la libertad individual de escoger qué lengua se quiere adquirir. Por otra parte, ninguna persona está en la autoridad de realizar comentarios discriminatorios y obscenos hacia el otro, solamente porque éste habla una lengua diferente, ya que se debe respetar su cultura y con ello su lengua, ya que de lo contrario se estaría violentando a su comunidad. Orizanda Gurko Gustia Milasker Gustioti. Adeu! Adeus.